Venezuela. No he hecho más nada sobre... Primero que nada, sean todos bienvenidos. Yo creo que mejor manera que esta de comenzar con el profesor Oscar Vallés, imposible. Sean bienvenidos una vez más, ya somos casi 40 participantes, poco a poco van anexando la sala. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de la quinta edición de Hablan los Jóvenes Más Ciudadanos, un proyecto donde en alianza con la Konrad Adenauer desarrollamos encuentros de formación para la reconstrucción del tejido social en Venezuela, específicamente entre líderes juveniles con, bueno, liderazgos emergentes dentro del ámbito político, social, comunitario, etc. Hoy tengo el placer, una vez más, de coincidir en el espacio y presentar al profesor Oscar Vallés, politólogo con posgrados en filosofía, siendo fellow en the American Political Science Association, the American University de Washington, y catedrático en la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor asociado de teoría política y jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana. Quien, bueno, es un honor que se encuentre acá con nosotros, profesor. Bienvenido una vez más a este espacio Más Ciudadanos. Y bueno, yo creo que este es un tema bastante importante, bastante específico, y que como jóvenes, cada día más en nuestra formación de historia, política, de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar, creo que es un punto bastante importante a tocar, precisamente sobre el pacto de punto fijo y el análisis del nacimiento de la nueva República Democrática. Una vez más, bienvenido, y bueno, espero que este espacio sea de su agrado para todos. Bueno, muchas gracias, Cari Orly, y a Más Ciudadanos, a José Miguel por la invitación, a la audiencia que ha respondido de una manera maravillosa, no esperaba tantos asistentes. Y realmente lo primero que debo decirles es que me sorprende mucho que ustedes me hayan invitado para este tema, para el tema del pacto de punto fijo. Y digo que me sorprende mucho porque debieron haber hecho o una investigación o alguien les tiró el dato. Porque efectivamente yo me cuento, por una razón que ya les diré, azarosa, podríamos decir casi del azar, me cuento entre los pocos venezolanos que han publicado algo sobre pacto de punto fijo, pero que además lo que se ha publicado sobre pacto de punto fijo está ya, vamos a decirlo así, en la historia y en el imaginario político venezolano a partir del pacto de punto fijo. Como le decía yo a los muchachos antes de iniciar este evento, esta conversación con ustedes, la referencia que tengo sobre pacto punto fijo se debe básicamente a que cuando era estudiante hice un seminario con un profesor que todavía, gracias a Dios, lo tenemos entre nosotros, un profesor que me enseñó mucho sobre el sistema político venezolano, fue mi profesor de sistema político venezolano y después, posteriormente, casi al graduarme, hice un seminario con él sobre transformación y cambio político en Venezuela. Era un seminario que él tenía en el posgrado de Ciencias Políticas de la UCB y yo, por supuesto, casi recién graduado de politólogo, me metí allí a cursarlo casi como oyente y aproveché la circunstancia del profesor para hacer también mi trabajo de final de seminario. Como ustedes saben, los seminarios, uno estudia ahí, investiga, y al final uno tiene que entregar un artículo, un pequeño escrito, un paper. Pues bueno, yo escribí ese paper en el año 91, estamos hablando casi de hace 30 años después, estamos en el 2020. En el año 91 consigno yo mi trabajo al profesor Andrés Stambuli, maravilloso politólogo venezolano, una vasta experiencia extraordinaria en materia política, que nosotros nos damos el lujo de tener en la UNIMED. Ahora yo soy su jefe de departamento. Pero en aquella oportunidad, bueno, yo le entregué mi trabajo, por supuesto me puso 20 puntos, me felicitó y ya. En el año 93 gano un concurso de oposición en la Universidad de los Andes, me voy a la ULA a enseñar pensamiento político, que es mi campo fundamental profesional. Yo me dedico a la filosofía política y los que me conocen que están en la audiencia saben que me dedico básicamente al pensamiento político moderno y contemporáneo. Y no me dedico a temas venezolanos académicamente, no enseño Venezuela ni doy clase de Venezuela. Bueno, en el mismo año 93, a mediados de ese año que ya estaba sentado en mis oficinas en la ULA y trabajando en la Universidad de los Andes, pensamiento político clásico, que fue lo primero que enseñé durante 7 años allá, me llega desde Caracas un sobre con esta revista, con Politeia. Politeia 92, si pueden ver mejor el año acá. Me llega esta revista
con una correspondencia que me dirigía Ángel Álvarez, que era el profesor en ese momento, quien era el jefe editor de la revista Politeia, y me sorprendo porque el artículo que yo le di a Andrés Stambuli, el trabajo que yo hice para el seminario, se convirtió en un artículo que publicaron en esta revista. Ese mismo año me sorprendió la publicación de ese artículo allí, por supuesto quedé sorprendido, porque además fue un artículo escrito para hacer un trabajo de seminario. Además, debo confesar que si bien investigué mucho el tema, prácticamente lo tuve que redactar como todos los estudiantes hacemos de vez en cuando, a última hora muchas veces para poder culminar y entregar a tiempo. Bueno, salió así el artículo, no tuve posibilidad de editarlo. Andrés Stambuli con el tiempo me confesó que me buscó por todos lados, pero no me consiguió. Claro, yo estaba en la ULA, no teníamos celulares, no teníamos WhatsApp, no había correo electrónico. Total que me fui a la ULA y perdí todo contacto con la UCB, por lo menos durante todo ese año. Después, posteriormente, me sorprendo porque Manuel Caballero me obsequia los diccionarios de la historia de Venezuela de la Fundación Polar. Me llegan a mi casa allá en Mérida. Los 4 ejemplares de la fundación, de la primera edición del diccionario de historia de la Fundación Polar, una tarjetita muy pequeña donde me confiesa que me agradece el artículo de Pacto de Punto Fijo que está en esta revista. Manuel Caballero. Yo me sorprendo, voy rápidamente a buscar la voz Pacto de Punto Fijo y me consigo que en el diccionario de historia de Venezuela de la Fundación Polar, que me imagino ustedes algunos conocerán, en la voz que dice Punto Fijo Pacto, es decir, en la voz de Pacto Punto Fijo del diccionario de la Fundación Polar, Manuel Caballero le corresponde hacer la voz. Hace, por supuesto, el concepto y le dedica un par de cuartillas, par de páginas o 3 páginas a Pacto de Punto Fijo. Y lo curioso es que la única fuente secundaria que cita Manuel Caballero, la única referencia que pone en su voz Pacto Punto Fijo, es precisamente mi modesto artículo de Politeia del año 92. De tal manera que a partir de allí este artículo se hizo preeminente, mucha gente lo citó, es uno de los artículos más citados en la historiografía política venezolana y bueno, me hice, digámoslo así, conocedor del Pacto Punto Fijo y eso me obligó, por lo tanto, en mi agenda de debatiendo y estudiando Aristóteles y los clásicos griegos, después discutiendo y escribiendo mis trabajos sobre Maquiavelo, que forma parte de mi investigación de maestría y otras cosas que he hecho en particular o actualmente que trabajo John Rawls, bueno, he tenido siempre que mantenerme al día con Punto Fijo porque gracias a la iniciativa de mi profesor Stambuli, que presentó a la revista mi artículo, que no es artículo, mi trabajo de seminario, y después a la postre, que Manuel Caballero lo glorifica como, según él, la mejor fuente secundaria sobre Punto Fijo, bueno, se puede imaginar lo que esto significa, ¿no? Esto me ha obligado, por supuesto, a actualizarme siempre sobre Punto Fijo y contar esta anécdota para que no se piense que soy un experto en historia política venezolana, porque no lo soy. Solamente soy un acucioso politólogo que en un momento dado de su vida tuvo la oportunidad de dedicarme a investigar durante casi 8 meses de la mano de un experto en ese campo, como es Andrés Stambuli, el tema de Punto Fijo. Y lo que distingue el artículo con respecto a otros trabajos sobre Punto Fijo es que si bien la mayoría de las personas cuando piensa Punto Fijo lo que hace es pensar en Rómulo Betancourt, y gracias a Punto Fijo Rómulo Betancourt es considerado el padre de la democracia venezolana, se piensa que Rómulo fue el gran artífice del Pacto de Punto Fijo, y después como gana la presidencia de la República, esa primera presidencia entre el 59 y el 63, que fue muy sometida a crisis políticas importantes, 2 golpes de Estado, una guerrilla que generaba, por supuesto, atentados, de la cual Rómulo Betancourt incluso sufre uno de ellos en los próceres quemándose las manos en una explosión del vehículo presidencial, o al lado del vehículo presidencial había un carro con explosivos que implosiona al pasar Betancourt con su caravana. Bueno, todo ese año y esos años del inicio de la democracia en Venezuela, del 58 al 63, hicieron, por supuesto, que Rómulo Betancourt fuera considerado el padre de la democracia venezolana. Mi artículo, muy modestamente, lo que muestra es que el artífice intelectual, las ideas más primigenias del Pacto de Punto Fijo, lo que se conoce en la literatura hispanoamericana como uno de los diseños institucionales más, no solamente más atractivos, sino mejor concebidos para la transición política y la consolidación de la democracia en país alguno de América hispana, como es el Pacto Punto Fijo, tiene en Rafael Caldera su gran artífice. Eso es lo que trato de mostrar en mi trabajo y efectivamente eso abrió un nuevo campo de investigación que hasta ahora
se desconocía. Y se desconocía porque para aquellos que saben, ustedes doy por supuesto, parto de entrada. Quiero ser breve para abrir las preguntas y las discusiones, pero parto del supuesto que ustedes conocen qué fue el Pacto de Punto Fijo. Si parto de entrada que conocen qué fue el Pacto de Punto Fijo, ustedes sabrán, por ejemplo, que el Pacto de Punto Fijo se piensa que fue producto de la maduración, de la reflexión que los jóvenes jefes políticos, después del fracaso del año 48, con el derrocamiento de Rómulo Gallegos y el derrumbe del llamado trienio Adeco, que hizo que los jefes políticos se fueran al exilio, se piensa entonces, decía, que el Pacto de Punto Fijo fue producto de la reflexión de esa terrible experiencia. Y los jefes políticos de entonces, Rafael Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt, establecieron en el 58 lo que precisamente se adoleció, no se tenía, pues, se adolecía en el año de 1948. Y era precisamente características típicas que muestran el diseño fundamental del Pacto de Punto Fijo. Y que estas características básicas, para hacerlo sumamente breve, se concentran en 5 rasgos muy importantes que están recogidos en mi artículo. En primer lugar, la concepción política de la sociedad venezolana y sobre todo la concepción de la sociedad que es predominante durante el trienio Adeco era la concepción de una sociedad que podía ser regentada, que podía ser dirigida, gobernada por un solo partido y a través de un solo programa de gobierno. En cierta manera, si algo se distinguió Rómulo Gallegos fue advertir siempre que su gobierno era el gobierno Adeco y en segundo lugar que su programa de gobierno había sido elegido o votado por casi 3 millones de personas que vivían en Venezuela, pero representaban casi 1,5 millones de votos en ese programa que fue, digámoslo así, acompañado de la candidatura simbólica, que en este caso no fue simbólica porque gana la candidatura Rómulo Gallegos. De manera que el 48, un rasgo fundamental de la crisis del 48 que puede representar efectivamente el derrumbe de la democracia, del primer experimento democrático como fue el trienio Adeco del 45 al 48, fue que tenía la concepción del gobierno y del ejercicio del gobierno como una concepción que se sustentaba en el ejercicio del poder por parte de un solo partido y por parte de un solo programa. Bueno, el 58, precisamente la concepción predominante del gobierno, la manera de cómo entender el gobierno, fue mejor concebida como un sistema de coalición. El gobierno se entendía como una coalición de fuerzas políticas y una coalición de fuerzas políticas que no aplicaban un programa de un partido, sino que hicieron todo lo posible para que ese programa de gobierno fuera un programa de consenso, de común acuerdo. De tal manera que es un contraste enorme, estoy poniendo solamente un rasgo, un contraste enorme entre lo que fue la experiencia del 45, que fue un gobierno, vamos a decirlo así, de un solo partido y de un solo programa, versus el 58, que fue un gobierno de coalición de partidos con un programa además mínimo común de consenso y de acuerdo entre las fuerzas políticas. De tal manera que el contraste es enorme. Y se pensaba precisamente que ese contraste era porque la experiencia del exilio le hizo entender a los líderes políticos que tenían precisamente que cambiar el ritmo y la composición del gobierno y también el ritmo y la concepción que se tenía de la sociedad, de la forma como, vamos a decirlo así, organizar la sociedad civil, que en ese momento no existía en el país. No existió en el 48 y en el 58 apenas era una sociedad civil prácticamente incipiente. De tal manera que a partir de allí hay un contraste enorme en toda la literatura política venezolana sobre estas 2 grandes experiencias. La experiencia de 1948, donde se derrumba la primera experiencia democrática a través del golpe de Estado que Delgado Chalbaud, Lovera Páez y Marcos Pérez Jiménez le propinan al gobierno de Rómulo Gallegos y de Acción Democrática, con respecto al exitoso proyecto de 1958, donde logran sostenerse después de 2 intentonas de golpe de Estado, conocidas como el Carupanazo y el Porteñazo. Y después de esas 2 intentonas de golpe de Estado, el sistema político venezolano y sobre todo el gobierno de Punto Fijo logró consolidarse en el tiempo.
De tal manera que frente a un gobierno de un solo partido del 48, un gobierno de coalición fue lo predominante en 1958. Mientras se tenía una concepción de gobierno a través de un programa solamente decidido por un partido político, el 58 fue el contraste con un gobierno que giró alrededor de un programa que se llamó Programa Mínimo Común, que fue resultado del acuerdo y del consenso en grandes comisiones de trabajo a través de múltiples sesiones con la sociedad civil, algo parecido al Plan País, como hoy se entiende, pero por supuesto con una calidad y una densidad y una participación de hombres y mujeres célebres de entonces que no tiene parangón en la historia. De tal manera que ese punto de vista son dos elementos muy importantes coincidentes entre unión. Un tercer aspecto que también podemos considerar como de rasgos contrastantes entre el 48 y el 58 fue lo concerniente al papel que jugaba la Iglesia en el proceso político venezolano y sobre todo en materia educativa. Y uno de los rasgos que mayor descontento generó en el año 48 y que en buena medida algunos tratadistas en Venezuela consideran que fue un factor fundamental para el quiebre, el derrumbe del gobierno de Gallegos, fue el llamado decreto 321, liderado por Luis Beltrán Prieto Figueroa, que fue ministro, era el ministro de Educación de Gallegos en 1948 y que por supuesto le quitó a la Iglesia Católica toda la preeminencia en materia educativa, de tal manera que los colegios católicos, todas las instancias educativas católicas quedan prácticamente eliminadas de un plumazo. Bueno, en el año 58 se da el programa, un proyecto interesante, se da un concordato Vaticano II, así se le llamó el pacto, donde las relaciones Estado-Iglesia fueron totalmente regularizadas y punto fijo le dio a la Iglesia venezolana total preeminencia en materia católica, perdón, en materia educativa, y se liberó nuevamente la educación católica en Venezuela y la Iglesia Católica empezó a tener una gran preeminencia, no solamente en la educación venezolana, sino también en la formulación de la política educativa en Venezuela. De tal manera que esos contrastes no hay que perderlos de vista, porque si algo mostró el pacto del punto fijo, y esto creo que es lo más importante después de 30 años de perspectiva, no solamente de mi trabajo, sino incluso con respecto al 58, que ya han pasado prácticamente 60 años, es considerar y no perder de vista que en América Latina solamente hemos tenido, vamos a decirlo de esta manera, 3 grandes ensayos de desarrollo político. Cuando digo desarrollo político, de formas de constituir el orden de instituciones a través de un sistema medianamente propicio para el ejercicio del poder en América Latina. Y han sido, digámoslo así, típicamente considerados como los ejercicios de hegemonía, los ejercicios de coalición y los ejercicios de integración. Son los únicos 3 ejercicios que hemos tenido. Los ejercicios de dominación son, por supuesto, los proyectos que podríamos llamar hegemónicos. Verbigracia, Cuba, que es el más emblemático. O también los proyectos dictatoriales que en buena parte de América Latina estuvieron presentes después de la Segunda, antes y después con más preeminencia después de la Segunda Guerra Mundial. Las dictaduras clásicas del sur, como la de Argentina y la de Chile, la dictadura de Getúlio Vargas en Brasil, las dictaduras de Pérez Jiménez, Gómez primero, Pérez Jiménez después en Venezuela, las dictaduras de Trujillo y otras de Centroamérica como la de Somoza. Es decir, las formas dictatoriales son formas hegemónicas. ¿Qué significa una forma hegemónica? Significa que un grupo, sector o fuerza política o social de la nación tiene la suficiente capacidad para imponerse por la fuerza al resto de la sociedad. De tal manera que desde ese punto de vista, un segundito, que tengo ustedes pueden verme bien, ¿verdad? Sin problema, pregunto, ¿no? ¿Me pueden dar una respuesta? Sí, profe, perfecto. Discúlpeme que me acaba de... La Dell decidió actualizarme la computadora en este momento y no tengo cómo parar esto. Pero bueno, creo que lo logré disipar. Prosigo entonces. Una primera manera de entender la vida política en América Latina, una de las formas históricas más predominantes ha sido la forma hegemónica, decía, ¿no? Y esas formas hegemónicas se tipifican porque un sector o grupo social tiene la suficiente capacidad para imponerse al resto de la sociedad y la mayor de las veces se impone por la vía de la fuerza. La segunda forma es lo que llaman las formas de coalición. La forma de coalición es cuando algunos sectores que no pueden imponerse por sí solos al resto de la sociedad
Sin embargo, se alían a otros sectores para entonces hacer la suficiente fuerza para imponerse al resto de la sociedad. Pero estas coaliciones son igualmente impositivas, esto es, son coaliciones que se constituyen con el mero propósito de alcanzar el poder, y cuando obtienen el poder, por lo general, esas coaliciones se desmembranan. Y además, la coalición más fuerte, digámoslo así, el socio o aliado más fuerte de la coalición, por lo general absorbe a la otra, a las más débiles, y se convierte entonces en una nueva hegemonía. En Venezuela, en buena medida, el chavismo representó algo de esto en sus inicios. Y después vienen las formas de integración, como a mí me gusta llamar a punto fijo. ¿Por qué llamo formas de integración? Porque no solamente son formas de integración política. Esto es, si algo tuvo punto fijo como una lección maravillosa en nuestros países de América hispana o hispanoamericana, es que punto fijo fue un proceso de integración. Logró no solamente una coalición importante entre los factores políticos, pues sabemos que entre los factores políticos de la consolidación democrática había una coalición porque no todos los partidos políticos formaron parte de ella. Coalición, Acción Democrática, URD y COPEI. Pero frente a ellos habían partidos muy importantes que no formaron parte de la coalición, que se separaron del proceso político después de la derrota o derrumbe de Pérez Jiménez y se fueron a la clandestinidad, como el Partido Comunista de Venezuela, un partido numéricamente muy importante, con cuadros políticos muy valiosos, que sin embargo no quiso seguir en la coalición, digamos, no quiso seguir en la Junta Patriótica, que fue, vamos a decirlo así, para entonces, en aquella época, la mesa que se constituyó para derrocar la dictadura y sencillamente hizo tienda aparte. Esa coalición logró derrotar a su enemigo de la extrema izquierda, al Partido Comunista. Hubo una derrota importante allí, es lo que llaman una derrota militar, que se convirtió luego en una derrota política. Pero ¿qué fue lo que hizo la coalición? La coalición no se mantuvo sencillamente como hegemónica sobre la sociedad, sino que esta coalición lo que hizo fue integrar a la sociedad. Entonces formó parte, vamos a decirlo así, de punto fijo no solamente estos tres grandes partidos, sino que pasado apenas unos 10 años, los anteriores partidos desplazados de la izquierda fueron integrándose nuevamente también al proceso de consolidación democrática. El Partido Comunista deja la lucha armada y se integra a la pacificación gracias a una estrategia de Rafael Caldera que los invita a la pacificación y condona los crímenes de lesa humanidad que cometieron en aquel momento. También por la otra parte hubo un aspecto muy importante porque otros partidos minoritarios como el Movimiento Socialista, que había sido una decisión del Partido Comunista, se integra también al proceso punto fijista. Pero además de eso, no solamente se da un reacomodo de las fuerzas políticas, sino que le llamo un proceso de integración porque las fuerzas políticas empezaron también a integrar en el seno de la conducción de la política pública a las fuerzas sociales. Sectores educativos formaban parte de la política educativa y de cómo desarrollar la educación en Venezuela. Sectores empresariales formaban parte de las grandes decisiones económicas. Sectores sindicales participaban de la política de asistencia social y las políticas laborales que se decidían en las mesas junto con el grupo empresarial en procesos amplios y abiertos de discusión. Los sectores religiosos, como le dije inicialmente, formaban parte también de la política religiosa y la política educativa. Lo que quiero señalar con esto es que la política de punto fijo no fue meramente una coalición de un grupo de partidos contra otros, sino que este grupo de partidos que a la postre termina derrotando política y militarmente a los desafectos de punto fijo, logran después, en el transcurso de esa lucha, integrar a vastos sectores de la sociedad a través de un proceso que se conoce en Venezuela como la constitución definitiva de la sociedad civil en Venezuela. Durante los primeros 15 años de punto fijo, se crean en Venezuela los colegios profesionales. Estaban creados desde el año 49, perdón, desde el año 39 al 41 se fundan la mayoría de los colegios profesionales en Venezuela. Dice que el colegio de abogados es mucho más antiguo porque se funda durante el siglo XIX, pero lo que entendemos hoy como los colegios modernos, los colegios gremiales modernos en Venezuela tienen su gran pico de fortaleza, de desarrollo, como el Colegio de Ingenieros de Venezuela, la Federación Médica Venezolana, el Colegio de Abogados y la Federación de Abogados de Venezuela,
del Colegio de Odontólogos, es decir, los grandes colegios que hoy en día lamentablemente ya no tienen la misma fortaleza que aquel entonces, fueron constituidos durante esos primeros 15 años de la democracia puntofijista. Igualmente, las fuerzas sindicales fueron todas constituidas allí. No solamente CTV, sino que se sindicalizó el país de una manera vertiginosa y extendida. Se masifica también el movimiento estudiantil porque igualmente la educación superior pasa de tener apenas unos 1.500 pupitres a tener más de 200.000 pupitres en todo el país en esos primeros 15 años. De tal manera que el movimiento estudiantil se fortalece y se multiplica en todo el país, creándose asociaciones y federaciones estudiantiles en cada uno de los estados y capitales de estados donde funcionaban y se fueron creando las nuevas universidades autónomas. De tal manera que esos primeros 15 años de Punto Fijo, la sociedad venezolana tuvo, vamos a decirlo así, un elemento fundamental que Rómulo Betancourt pudo descifrar y lo presentó de una manera maravillosa cuando en su primer año de mensaje al Congreso de la República, su primer año de gobierno, Rómulo Betancourt en ese primer mensaje como presidente constitucional le dice al Congreso de la República de esta manera, lo voy a citar textualmente, Betancourt le dice al Congreso: por fin en Venezuela tenemos pueblo, dos puntos. Sindicatos, partidos, federaciones de estudiantes, asociaciones de vecinos, gremios profesionales. La concepción que tiene Betancourt y que tiene efectivamente Punto Fijo no es la relación de un patriota, de un individuo aislado, no. La visión de pueblo que tiene la concepción de Punto Fijo es la concepción, es la idea de pueblo en asociaciones. El pueblo solamente puede expresarse a través de las asociaciones y de las organizaciones que lo constituyen. No hay posibilidad de participación directa de un ciudadano ante el Estado. La forma que puede hacerlo necesariamente ese ciudadano es aliarse. Si es un trabajador, forma tu sindicato y participa en tus sindicatos y haz valer tu voz en el sindicato para que el sindicato pueda replicarlo ante el gobierno. Si tú eres político, te preocupa tu municipio, participa en tu partido, haz todo lo posible para conquistar las plazas de tu partido, ya que tu partido, por supuesto, genere y presente en las instancias correspondientes las necesidades de tu municipio, las necesidades de tu parroquia. Igualmente en todos los campos, en el campo de la salud, de la educación, en la educación universitaria. Esto es, la visión que tiene el Pacto Punto Fijo es una visión de una sociedad pluralista, organizada y expresada en diversas asociaciones. ¿Cuál es el gran problema que tiene este proyecto tan maravilloso? Por ejemplo, en este caso en especial que estamos considerando que es el caso de la sociedad civil, que quien le correspondió hacer esa gran tarea fueron a los partidos políticos. No es gratuito, y ustedes lo conocen, muchos de ustedes militan en partidos políticos, no es gratuito que los partidos políticos en su estructura interna, y no me refiero a los recientes como Voluntad Popular y Primero Justicia, sino a los partidos de aquel entonces como Acción Democrática y COPEI, su estructura interna, como ustedes saben, está constituido de acuerdo con la sociedad civil. Los partidos políticos tienen, además de su secretaría, su presidencia, su secretaría general, a partir de allí, ¿qué es lo que tienen? Secretaría de Asuntos Profesionales, Secretaría Femenina, hay de Asuntos Femeninos, porque lo femenino ahora, hace unos 20 años para acá, está en el issue, es un tema. Tienen su Secretaría Juvenil. En la Secretaría Juvenil tienen su Secretaría de Asuntos de Educación Media, de Asuntos Universitarios, tienen su Secretaría Sindical, muy importante, tienen Secretaría de Asuntos Campesinos, Justicia Obrera, dicen algunos, Justicia Campesina otros. Lo interesante de esto es que los partidos políticos tienen una organización interna estructurada de acuerdo con la necesidad que tenían los partidos de organizar la sociedad civil venezolana. ¿Cuál fue el gran problema de los partidos políticos? Que cuando procedieron a organizar la sociedad civil venezolana, los partidos políticos, después de organizar, después de fundar sindicatos, fundar colegios profesionales, fundar gremios estudiantiles o federaciones de estudiantes o movimientos estudiantiles, los partidos políticos se quedaron allí en esas asociaciones intermedias. Y pusieron esas asociaciones intermedias a hacer correa de transmisión de los partidos. ¿Qué significaba esto? Que los partidos empezaron a dominar la agenda en los colegios, la agenda en las universidades, la agenda en los sindicatos. Y esto empezó a generar un gravísimo problema porque entonces los grandes líderes de los colegios profesionales, los presidentes o directivos de las federaciones de estudiantes,
de los sindicatos eran sencillamente designados por los partidos y no por las bases de esos sindicatos, de esos gremios profesionales, de esas asociaciones intermedias. Y esto, por supuesto, la historia ya la sabemos. Si bien durante los primeros 15 años los partidos hicieron una gran labor de hacer lo que es el propósito de este proyecto con la Conrad, que fue hacer ese gran tejido social, y eso se logra en esos primeros 15 años de vida política del pacto de Punto Fijo, Betancur, León y Caldera, un gran tejido social. En los años posteriores, en los 15 años posteriores, y me refiero a Carlos Andrés Pérez I, Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi, ese tejido social eclosiona. Ya el tejido social no tenía capacidad de articular demanda, ya la gente empezó a darse cuenta que los sindicatos respondían más a la línea de AD que a la línea de las necesidades laborales de su gente. Los movimientos estudiantiles se dieron cuenta que precisamente quienes los candidatos eran designados en el CEN de AD o en la Dirección Nacional de COPEI y no en las bases estudiantiles. Y ahí empezó entonces un gran descrédito, o una pérdida de credibilidad y confianza en las asociaciones intermedias. Y cada vez más los gremios profesionales que se nutrían de la alicuota que sus afiliados pagaban, y ustedes ven, ustedes conocen el Colegio de Ingenieros que está allí cerca de la Plaza Venezuela. Ese colegio de ingenieros no lo construyó el gobierno, lo construyó los afiliados al colegio, las alicuotas de los ingenieros afiliados al colegio que pagaban una mensualidad para ser miembros del colegio, y con esa mensualidad el Colegio de Ingenieros hizo extraordinario club, que era un emporio. Si ustedes ven a Santa Fe Norte, verán el edificio de la Federación Médica Venezolana. Es toda una torre. Ahí funcionaba la Federación Médica Venezolana, y ese edificio no fue construido por platica que le dio el partido de gobierno al compañero de partido que estaba al frente de la federación. Como hoy en día uno podría ver a lo mejor cómo el gobierno le regala a la gente del PSUV dinero para hacer edificaciones partidistas. No, eso fue hecho con el aporte de los médicos, con el aporte del gremio médico, que sentía como importante su gremio, que valoraba su carrera y, por supuesto, y sobre todo el compromiso que tenían en ese momento, que gracias a Dios aún mantienen estelas de ese compromiso, mantenían, decía, por el país, ¿no? Ustedes van ahorita cerquita de donde está la Cámara de Comercio de Venezuela, ahí en la plaza, yo creo que eso se llama Este 02, ahí cerquita de donde está el Teatro Teresa Carreño. Ustedes verán el edificio que todavía queda ahí de la Central de Trabajadores de Venezuela, de la CTV, que era un gran emporio. Ese edificio se hizo precisamente con los aportes del sindicalismo y por las buenas estrategias financieras que tenían las cajas de ahorro y los fideicomisos de los trabajadores que estaban afiliados a la CTV. Pues bien, lo que se hizo durante los primeros 15 años, decía, fue derrumbado en los 15 años posteriores. Y en esos 15 años posteriores, todas las bases maravillosas del Pacto de Punto Fijo, como un gobierno de coalición comprometido con programas mínimos comunes que fueran de consenso y de acuerdo, la erradicación de la virulencia verbal, la búsqueda de buscar siempre consenso y de acuerdo entre los factores difíciles, la integración de los sectores sociales, la comunicación extensa y abierta con la sociedad que tenían los gobiernos, los 3 primeros gobiernos de Punto Fijo, fueron sencillamente demolidos en los segundos 15 años. Entonces, en esa segunda etapa, entre Carlos Andrés Pérez I, Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi. De manera que cuando llega Carlos Andrés Pérez, que es por segunda vez en lo que podríamos llamar la tercera fase de Punto Fijo, Carlos Andrés Pérez se consigue un país prácticamente arruinado, destruido, con una pésima credibilidad por parte de las personas en sus asociaciones. La gente ya no participa de los colegios, la gente ya no participa de ese punto. Las universidades empiezan a registrar sus históricos de abstención, no crean que eso es culpa de ustedes, jóvenes. Las universidades empiezan a registrar su altísimo índice de abstención precisamente a partir de ese segundo declive, que yo ubico a partir del año 78 en adelante, que fue el gran declive de la sociedad civil y del Pacto de Punto Fijo, y por eso el Carlos Andrés Pérez en el año 89 lo reciben con un sacudón como el 27 de febrero, y después en el año 92 con un intento de golpe de Estado que a la postre se convierte en el gran mito que lleva a Chávez al poder en 1998, que asume después en enero del 99. De tal manera que este marco, como ustedes pueden darse cuenta, de concebir la sociedad de una forma muy especial, como fue Punto Fijo, de concebirlo como una sociedad
que se anima, que se activa, que tiene una ciudadanía activa, pero no directamente en una plaza, no directamente en una marcha, sino una ciudadanía que se activa a través de sus asociaciones intermedias, donde las asociaciones intermedias empiezan a tener mucho peso y poder frente al gobierno y frente al Estado, donde el presidente de un colegio profesional, si tocaba la puerta de un ministro del trabajo, el ministro del trabajo tenía que parar todo para atender porque era un peso importante una huelga de trabajadores de cualquier gremio o de cualquier sindicato en ese entonces, como era sumamente poderosa la Federación de Estudiantes de Venezuela, no solamente la FSU-UCB, sino la federación, que se ha tratado de restaurar, pero que aún no se ha logrado tener la fuerza que tuvo en aquellos años, ¿no? De tal manera que, de ese punto de vista, decía, y esto para cerrar, para empezar por lo menos a dialogar, y menos que estarán ansiosos con algunas de las preguntas, pero desde ese punto de vista, la experiencia de Punto Fijo, que fue una experiencia netamente venezolana, de ingeniería política constitucional venezolana, de un esfuerzo gigantesco no solamente por los jefes de los partidos políticos, sino además por sus cuadros intermedios y sus cuadros de base, sino que además, como decía al inicio, por las asociaciones intermedias, por los líderes sindicales, estudiantiles, profesionales de diversos gremios, odontólogos, abogados, médicos, también por los sectores empresariales que en ese momento estaban comprometidos con la democracia, sectores sindicales, para no hablar del sector militar y el sector petrolero, que lo voy a dejar como puntos por las preguntas, porque prefiero dejarlo más adelante y si surge una pregunta para contestarlo, porque también jugaron un papel estelar el sector militar y el sector petrolero en Venezuela. Hubo en cierta manera lo que ustedes han oído algunas veces, algunos lo habrán leído, yo no lo cito en mi artículo porque las cosas metafísicas las dejo para la filosofía, pero es lo que se conoce en la época como el espíritu de Punto Fijo. Es decir, un gran clima de entendimiento que vivimos durante esos primeros 15 años que jamás tuvimos posibilidad de reeditar en Venezuela. No lo hemos reeditado, no lo reeditamos más desde Carlos Andrés Pérez en adelante, ni mucho menos ahora cuando necesitaríamos un nuevo espíritu de Punto Fijo. Necesitaríamos precisamente la necesidad de quebrar lanzas que nos diferencian y más bien buscar manos que nos pongan en alianza y en sintonía para hacer lo que nunca debimos dejar de hacer: asociarnos en organizaciones intermedias, asociarnos en múltiples asociaciones. Yo formo parte de la Asociación de Profesores de la UNIMED, formo parte de la Asociación de Vecinos de la Organización Las Minas, formo parte de SEDICE, que es mi think tank, como muchos de ustedes conocen, formo parte de Más Ciudadanos porque soy su facilitador, formo parte de cualquier asociación que me invite y feliz trato de contribuir con ella, porque formar parte de las asociaciones es precisamente formar y constituir tejido social. Y de ese punto de vista, Punto Fijo demuestra claramente que en Venezuela no es posible ni viable, no solamente como fórmula de prosperidad, sino como fórmula de estabilidad política. No es posible ni deseable en Venezuela las hegemonías. Hemos tenido unas durante el siglo XX, estamos viviendo una durante el siglo XXI y los resultados han sido catastróficos y terribles. Tampoco ha dado resultados las coaliciones, porque cuando empezamos a tener coaliciones a partir de 1978 en adelante, también fue un gran desastre el tema de las coaliciones. Venezuela pareciera que está destinada por la providencia a tener que insistir en la integración. Y eso es lo que a veces llama la gente unidad, a veces la gente le llama consenso, pero yo prefiero llamarle técnicamente integración. Necesitamos una sociedad civil totalmente fortalecida e integrada. ¿Y qué significa fortalecida? Significa que tiene que ser una sociedad civil autónoma e independiente del Estado y por otra parte de quienes aspiran a dirigir al Estado. Esto es, autónoma e independiente del Estado y de los partidos políticos. Cuando tengamos una sociedad civil lo suficientemente fuerte por sí misma, entonces tendremos como corolario seguramente un Estado que va a atender a la sociedad civil. Y el Estado, cuando se sienta dependiente de la sociedad civil, cuando sepa que no puede tomar decisiones al margen de ella, sino que tiene que efectivamente tomar decisiones junto a ella, tendremos entonces partidos políticos lo suficientemente inteligentes para ser los canales de mediación entre la sociedad civil y las instancias fundamentales del Estado. Y allí, por supuesto, podremos nuevamente restaurar en Venezuela lo que fue en su momento, en 1958, decía, uno de los proyectos de ingeniería política constitucional más exitosos que hemos tenido en toda la historia
no solamente en Venezuela, sino que me imagino que ustedes conocerán que el Pacto de Punto Fijo es estudiado en las escuelas de gobierno, en las escuelas políticas de todos los países de habla hispana. Y en España, para cerrar con esto, lo que hizo posible después de la muerte de Franco, la reinstitución de la democracia, se le denominó Pacto de la Moncloa. ¿Y saben qué? Un artífice del Pacto de la Moncloa fue Manuel García Pelayo, uno de mis primeros maestros. Y Manuel García Pelayo, en 1961, funda el Instituto de Estudios Políticos en la Universidad Central de Venezuela, a petición de Rómulo Betancourt, a quien conoció García Pelayo cuando estuvo en el exilio en Costa Rica. Y desde 1961, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela se abocó por la forma de concebir la consolidación democrática en Venezuela. Y fue el Instituto de Estudios Políticos de la OCB, a manera de think tank, quien asistió, cooperó mejor con el Pacto de Punto Fijo para diseñar lo que hoy tenemos en Venezuela como un proceso de consolidación. Los autores y los profesores de entonces fueron los que mejor comprendieron el Pacto de Punto Fijo. Yo soy en buena medida hechura, digámoslo así, producto de ese instituto, y Andrés Estambuli fue uno de sus fundadores. El Pacto de la Moncloa de España, que hizo posible la consolidación democrática en España, fue precisamente la inspiración que García Pelayo llevó a España, gracias a su participación de Pacto de Punto Fijo, como él mismo señala en el apéndice 2 de su libro Las transformaciones del Estado contemporáneo, donde analiza la ingeniería constitucional del Pacto de la Moncloa y hace elogios en ese artículo maravilloso, que está con manera de apéndice, decía, en ese libro que hace Manuel García Pelayo sobre Punto Fijo. Hoy en día la democracia española, ustedes saben que está en un peligro que nosotros conocimos acá a finales de la década del 90. Hoy ellos allá están precisamente bajo esa circunstancia. Allá han dejado el proyecto integrador como tenían antes y han asumido un proyecto de coalición. PSOE, Partido Socialista Obrero Español, junto con Podemos y otros partidos minoritarios como el Bildu de Cataluña, han asumido la coalición para imponer al resto de la sociedad una agenda y una política. Esperemos que los españoles comprendan que parece que está, insisto, por la providencia en nuestra carne, en nuestro ADN político, que las políticas de coalición siempre son un gran fracaso. Tenemos que hacer el intento, y con esto le doy la palabra a ustedes, jóvenes, para que conversemos. Siempre tenemos que pensar la sociedad del futuro, la Venezuela que necesitamos reconquistar como una Venezuela de integración fundamentalmente, y dejarle al lado las pretensiones hegemónicas que no conducen a nada. Bueno, quedo atento a sus preguntas y comentarios, con mucho placer para conversar y seguir hablando de esta cosa. Arioli. Muchísimas gracias, profesor Vallés, por tan acertada y, bueno, analítica ponencia sobre lo que fue el Pacto de Punto Fijo, y como era de esperarse, las preguntas llovieron. Se la voy a ir haciendo llegar a usted de manera ordenada una a una para que las vaya respondiendo, algunas más extensas que otras. La primera que tenemos nos la hace llegar Jesús Luces y nos dice: ¿no cree que la madurez que asume Acción Democrática luego del plan del trienio propició que aceptaran básicamente y reconocieran la importancia del proyecto de Caldera? Luces aúna esto el discurso de Betancourt luego de volver del exilio en el año 58. Sí, efectivamente, incluso lo cito. Yo tomo una cita en mi trabajo, tomo una cita de Ramón J. Velázquez. Esta es la cita 27 de mi artículo. Jesús, te saludo, ¿cómo estás? En el artículo, en el 27, en la cita 27 señalo: las conversaciones fueron sostenidas por Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera. Ramón J. Velázquez le asigna una importancia capital a las reuniones en Nueva York, dado que en ellas, y lo cito, dejaron prueba histórica de que los jefes de los partidos políticos sí olvidan y aprenden. Efectivamente aprenden en el exilio, evidentemente aprenden con la madurez, pero la propuesta de fondo inicial, la forma de diseñar la ingeniería política del Pacto Punto Fijo está claramente establecida en 4 discursos fundacionales de Copey, todos bajo la oratoria de Rafael Caldera. Increíble. Gracias, Jesús. Saludos. Gracias, profesor. Bueno, Jesús, creo que tu pregunta fue bien acertada por esa parte. Luis Guedes nos dice:
Sin duda alguna, el pacto de Punto Fijo fue una alianza de conveniencia para la democracia en el país, pero ¿no cree usted que tuvo errores englobándolo en los intereses por parte del bipartidismo ADECO-PEI en materia económica y social? Luis pone como recordatorio la Venezuela durante 40 años de estatización, que cuando se intentó corregir de alguna manera u otra, se le dio la espalda a Carlos Andrés, cuando más necesitaba el apoyo de las fuerzas democráticas. Bueno, ahí está el proceso. Por eso es que yo sobre Punto Fijo tengo tres fases. La primera fase fue una fase, a mi juicio, brillante. La fase que va entre el 58 y el 63, esos, digamos, del 58, vamos a decir, del 58 al 68, que son los primeros 10 años de la democracia, y yo lo llevo hasta el 73, hasta el final del periodo de Caldera, fue una fase brillante. Ahí están todas las estadísticas, están dadas. De hecho, Werner Corrales ha hecho una gran investigación sobre eso, y yo invito a más ciudadanos que invite a Werner Corrales para que muestre las cifras. Todo lo que es en materia de crecimiento económico, desarrollo de capital humano, sustitución de importaciones, planta industrial, por megakilovatios se puede medir el desarrollo y el crecimiento económico gigantesco que tuvo Venezuela entre el 58 y el 73. Ojo, y no es porque Venezuela venía de ser una sociedad rural, sino que era el sexto país de mayor crecimiento del mundo durante esos años, en todas las estadísticas mundiales que están allí a la disposición de ustedes si la quieren revisar. La segunda fase fue terrible, que fue la fase que inicia precisamente el primer gobierno de Carlos Andrés, que fueron 15 años posteriores, que va desde Carlos Andrés, Luis Herrera Campín y Jaime Lucinchi. Horrorosos, no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista moral, de la moral pública, se derrumbó el país. Ese fue el año, durante esos 15 años, fue donde el país conoció cómo un presidente de la República salía a dar ruedas de prensa en bata de baño y borracho, ¿sí? En plena casona, ¿no? Eso lo conocimos quienes vivimos bajo Jaime Lucinchi, por ejemplo, ¿no? Se conoció también lo que se llamaba el barraganato. Quien gobernaba en Venezuela era la amante de Jaime Lucinchi y no la señora primera dama de la República. Es decir, no solamente estoy hablando de una circunstancia donde económicamente se dio el lastre, porque los ingresos petroleros durante el primer gobierno de Pérez hicieron lo que llamaban la Gran Venezuela y hubo un gran dislocamiento gigantesco de la economía y el gigantismo del Estado, ¿no? Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno decretó el pleno empleo. ¿Saben lo que significaba el pleno empleo en 1978? Significaba que todos los ascensores del país tenían que tener ascensoristas. Todos los cafetines, por más modestos, tenían que tener un trabajador en el baño. Pleno empleo era que la gente se empleara incluso en aquellas actividades que no tenían ningún tipo de renta ni productividad, pero era el pleno empleo decretado a juro por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. También aquel estatismo, el estatismo, la planificación centralizada, el golpe artero contra la iniciativa privada, las políticas horrorosas de consolidación de barrios, es decir, todo lo que uno puede llamar las bases para la miseria venezolana se hicieron en esa segunda etapa del Pacto de Punto Fijo, que va desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, repito, Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi. Cuando Pérez regresa nuevamente con su Yesa Boys, que a eso sé que es lo que se refiere la pregunta, y regresa con un programa económico medianamente liberal, del cual por supuesto yo fui uno de los principales digamos, entusiastas de ese programa, la gente no votó por Carlos Andrés Pérez por ese programa. Porque Carlos Andrés Pérez le vendió al país, en su campaña del segundo gobierno, le vendió la Venezuela de su primer gobierno. Le vendió la Venezuela de la democracia con energía. Le vendió la Venezuela de está barato, dame dos. Le vendió la Venezuela del dólar a 4.30. Le vendió la Venezuela, digámoslo así, de subsidio general a todos los trabajadores. Esa fue la Venezuela que la gente votó. La gente votó por el primer populista de Venezuela, que fue Carlos Andrés Pérez, porque ese fue su gobierno populista. Que después cambió la jugada, sí la cambió. Que el golpe, digamos, que el sacudón del año 89 no lo merecía. Yo creo que no lo merecía. De hecho, él asume el poder en febrero, el 23 de enero, perdón, asume el poder, y el 29 de febrero ni siquiera las políticas económicas que había propuesto estaban en impacto, no habían generado ningún tipo de consecuencia. Y para quienes tenemos dos dedos
de investigación en esa época. Nosotros hicimos un estudio de lo que llamamos el índice de tensión social, así le llamamos al problema que hubo básicamente en esos años del sacudón, y durante el último año de Jaime Lucinchi teníamos un promedio de conflictividad social que superaban las 100 protestas mensuales en Venezuela. De manera que ya con el gobierno de Lucinchi, el último año de Lucinchi, ya la gente estaban todas las condiciones para un estallido social. De manera que Carlos Andrés Pérez, con su triunfo electoral, más bien representaba una especie de tapón, que fue lo que me confesó a mí Miguel Rodríguez cuando yo dirigía el programa Agenda Pública en la ULA FM durante el año 94 al 2000, que me vine a Caracas. Yo tuve 6 años al frente del programa Agenda Pública, que era el programa de entrevista del noticiero estelar de la ULA FM en Mérida. Y Miguel Rodríguez lo tuve en mi programa 4 veces, no una, 4 veces. Y en las 4 veces me decía exactamente lo mismo. Nosotros le dimos a Pérez el rol o el papel de contener la explosión social mientras nosotros arreglamos la economía. ¿Pero qué fue lo que hizo Pérez? Confesado por Miguel Rodríguez. Pérez lo que hizo fue sencillamente dejar el país. A pesar del sacudón, Pérez se dedicó sencillamente a la Internacional Socialista. Viajó cualquier cantidad de veces al mundo árabe. Viajó por toda Europa. Quería ser un líder mundial, Carlos Andrés Pérez, teniendo el país hecho un hervidero. Curioso. Y sin embargo, tuve una respuesta larga, Carioli, discúlpame esta. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo, a pesar de todo, el gabinete económico de Pérez, que yo admiro y son grandes amigos míos? Hicieron el milagro. A pesar de eso, Venezuela volvió nuevamente a tener crecimiento positivo de la economía. A pesar de tener un conflicto como un sacudón y generar una desconfianza enorme como un golpe de Estado en el año 92, esos años fueron de crecimiento sostenido en Venezuela. Esos años fueron de inflación de un dígito, esos años fueron medianamente algo de prosperidad se generó en el país, que lamentablemente no pudo seguirse porque fue satanizado el programa económico y se llamó el paquetazo de Pérez. Satanizado, por cierto, por 2 personas, que hoy nombré a una y falta otro responsable en eso, que fue el señor Teodoro Pecor, que por cierto eran los voceros de los notables que a la postre derrumbaron el sistema de partidos políticos en Venezuela. De tal manera que esa historia es potente y es real, pero eso no se debe al pacto de Punto Fijo. Ojo con eso, no confundan una cosa con la otra. El pacto de Punto Fijo llegó hasta Rafael Caldera. A partir de Carlos Andrés Pérez I ya no había pacto en Venezuela. Ya los partidos políticos no gobernaban en coalición, ya no había programa mínimo común de gobierno, ya lo que había era demagogia y populismo, estatismo y dólares petroleros. Ahí se derrumbó el país. De manera que, por favor, estoy dispuesto a debatir sobre los primeros 15 años todo lo que ustedes quieran. Sobre los segundos, eso no es pacto de Punto Fijo, eso es otra cosa. Muchísimas gracias, profesor. América Lastra nos hace llegar una pregunta, la resumo un poco, no sé cómo están mis señales, espero que bien, y nos dice, si bien la política es una actividad plural, ¿será culpa de los partidos el hecho de que la democracia fue perdiendo el verdadero sentido de la política poco a poco? Así es. Precisamente lo que Punto Fijo se conoce en la literatura contemporánea como proyectos de consolidación. Y la literatura le llama a eso proyectos modus vivendi. Usan un término latín que significa algo así como coexistencia, forma de vida, modus vivendi. Y los modus vivendi se tipifican, digamos así, como proyectos de consolidación democrática, porque son solamente proyectos de muy corto plazo. Son proyectos que son muy eficientes para lograr un mínimo de acuerdo común entre fuerzas políticas opositoras, que se oponen entre sí, obviamente, si son fuerzas políticas se oponen entre sí, pero son fuerzas políticas que tienen como punto fundamental la consolidación democrática, la instauración de unas mínimas reglas del juego político, y logran entonces ponerse de acuerdo con un conjunto de reglas básicas que hacen viable la coexistencia pacífica entre las fuerzas políticas, y en el caso de Punto Fijo tuvo el plus adicional de integrar el resto de la sociedad a través de sus organizaciones más prominentes a ese sistema de reglas de juego político que tenía como centro fundamental que la mejor decisión era aquella que generara mayor consenso y acuerdo.
Fíjense bien, la mejor decisión es aquella que genera mayor consenso y acuerdo. No es que la mejor decisión es aquella que genera más empleo, no es que la mejor decisión es aquella que sea más eficiente, no es que la mejor decisión sea aquella que sea más rentable, la más económica, no. La mejor decisión es aquella que genera mayor consenso y acuerdo. Así fue que se construye Punto Fijo. Y esos proyectos que se generan a través de este criterio decisional, la mejor decisión es aquella que produce mayor consenso y acuerdo, es un criterio que solamente debe asumirse como fundamental, como incuestionable, cuando apenas estamos tratando de consolidar la democracia, cuando estamos en un proceso de transición enfrentando golpes de Estado por todos lados, y lo importante allí es consolidar la viabilidad política del proyecto. Pero toda la literatura contemporánea también señala que consolidado el proyecto es un gravísimo error que las fuerzas políticas, ya consolidado las reglas de juego, prosigan con el criterio decisional. La mejor decisión es lo que genere mayor consenso. ¿Por qué? Porque después de consolidado, la gente va a empezar a apoyar la política si gana algo, si obtiene renta. Si no tiene renta, no apoya la política. Luego, el sector sindical apoyará a la política si obtiene algo. El sector empresarial si obtiene algo. Los sectores gremiales si obtienen. Los partidos opositores si obtienen. Y ahí fue el problema de Punto Fijo. Lo que no pudo darse cuenta Pérez I, porque no tenía la estatura cultural, ni moral, ni política que tuvieron los tres precedentes, era darse cuenta que su régimen político tenía que transformarse de un modus vivendi a una concepción política de la justicia democrática. Y no lo logró porque no tenía capacidad para entenderlo, ¿no? Entre otras cosas porque él asume el poder en el año 78, y esto que le estoy hablando apenas se habla en Harvard en el año 1971. Estaba muy fresco para que él lo pudiera entender. De tal manera que no logra consolidarse, dar en segunda fase, porque la segunda fase es que tú vienes del modus vivendi y mientras estás consolidando el modus vivendi, tienes que empezar a desarrollar una política que pueda cimentar la justicia democrática. ¿Qué significa la justicia democrática en la literatura contemporánea? Generar una ciudadanía lo suficientemente activa, comprometida con los valores ciudadanos, comprometida con los principios y valores democráticos, que pueda entender la responsabilidad del Estado de Derecho, la responsabilidad importante de practicar las instituciones democráticas y hacerlas valer a todo evento y a todo momento. Esto es, requiere educación cívica y ciudadana aguas abajo y profunda. Bueno, no, después de Carlos Andrés Pérez I en adelante, la educación en Venezuela se convierte en una clientela. Los sectores educacionales, magisterios, asociaciones de profesores, federaciones de profesores y de maestros, se convierten en otras clientelas. Se apacigua todo, se masifica la educación, pero no porque se extiende la educación como los primeros 15 años, no se masifica. Las escuelas de derecho pasan a tener 300 estudiantes en un aula. Como le pregunté a Miguel Rodríguez, ¿cuál sería la solución, Miguel, para el Poder Judicial? Porque en la época que lo entrevistaba era candidato a la presidencia. Él me decía, la única forma de resolver el Poder Judicial es resubiendo las escuelas de derecho. No se puede entender que las escuelas de derecho tengan 200 estudiantes en un aula. Tampoco se puede entender que para ser abogado se requiere 10 puntos de promedio, ingresa a cualquier escuela de derecho hoy en día. De tal manera que ese gran drama, ese gran proceso de crisis política en Venezuela se genera precisamente a partir de 1978 en adelante. Y como dice la pregunta, que tiene mucha razón la joven que hace la pregunta, es precisamente la visión de la política de los primeros 15 años, que era coyuntural, que era de transición, era un proceso de transición, porque el modus vivendi, pacto, punto fijo, solamente alcanza para eso, fue sencillamente descuidado. La élite política posterior, la que sustituye a Betancourt, León y Caldera, consideraron que sencillamente la democracia en Venezuela estaba lista, la política ya estaba consolidada y lo que quedaba, por lo tanto, era administrar. Bueno, efectivamente sabemos que la abundancia con criterio de escasez jamás fue administrada en Venezuela, como era la prédica del primer gobierno de Pérez, y lo demás creo que ya está básicamente en la historia. De tal manera que desde este punto de vista, efectivamente sí, completamente de acuerdo, pero es por otras razones, claro está, pero completamente de acuerdo. En Venezuela fracasamos en tratar de seguir desarrollando con buena ingeniería, imaginación política o innovación las bases ya de sustentación, no de una transición política, sino las bases de sustentación de un régimen democrático profundo, denso,
que tuviera un trasfondo de cultura política y cultural, de fondo, ¿no? Un trasfondo de cultura política pública, ciudadana, cívica y comprometida fundamentalmente con la democracia. Si hubiéramos invertido en educación de calidad en esos segundos 15 años de democracia, entre Pérez, Herrera y Lucinchi, y de calidad cívica y ciudadana como pudimos haberlo hecho o como veníamos haciéndolo en los primeros 15 años, jamás hubiéramos conocido el horror del chavismo en Venezuela. Muchísimas gracias por tan buenas respuestas, profesor Vallés. Acá nos ponen un punto un poco comparativo y creo que puedo incluso unir tres preguntas, aunque la principal nos las hace llegar Gabriela Matute y nos dice, ¿qué tan probable y viable ve usted el surgimiento de un acuerdo de gobernabilidad, como lo fue el Pacto de Punto Fijo, entre las principales fuerzas democráticas del panorama político actual? Braulio Chávez también hace una similar, pero le agrega que si en un futuro los actores políticos lleguen a este pacto, si es necesario delimitar la influencia de unos actores sobre las agendas de otros o evitar de nuevo que los partidos políticos marquen la agenda interna de otras organizaciones. Muy bien. Lo primero que tendríamos que identificar es qué tipo de reglas hablamos cuando hablamos de sistema de reglas como punto fijo. ¿De qué tipo de pacto estamos hablando? ¿Qué es lo que constituye eso? Un ejemplo de regla. Vamos a ponerlo en términos de justicia para que se entienda claramente. Uno podría decir, por ejemplo, que las fuerzas políticas venezolanas y sus jefes políticos fundamentales tienen visiones de justicia distintas. María Corina Machado tiene una visión de la justicia que no niego, seguramente será muy distinta a la que tiene Henry Ramos de Luz en la cabeza. Tienen visiones de la justicia distintas. Pero indistintamente que tengan visiones de las justicias, cada una por su lado, todos no pueden negar que lo justo es precisamente aquello que niega lo arbitrario. ¿Se entiende? No podrían negar que la arbitrariedad no forma parte de la justicia. Ramos puede tener una idea de justicia la que quiera, María Corina también, pero ninguno podría admitir que la justicia se base en lo arbitrario. Pareciera que la justicia se basa en otra cosa. Luego, la regla cero arbitrariedad es una regla que hace posible los consensos y los acuerdos. Luego, Pacto de Punto Fijo tuvo la certeza maravillosa que las 8 reglas que constituyen el pacto son reglas de este tipo. Usted puede tener su visión ideológica, la que usted quiera. Usted puede ser socialdemócrata, usted puede ser liberal, usted puede ser ordoliberal, el otro puede ser democristiano, este inclusive puede ser socialista, no sé, Rosé. Lo interesante de esto es, sin embargo, que sean cuales sean las perspectivas ideológicas de cada quien, una regla fundamental de la transición es que la discusión entre las partes no puede constituirse ideológicamente. ¿Por qué no puede constituirse ideológicamente? Porque las ideologías precisamente separan a los factores en pugna. Luego, un factor importante de unidad es una regla que dice, vamos a tratar que el debate sea programático, no ideológico. ¿Y qué significa programático? Que la discusión que gira alrededor de la coalición política se base en términos de programa. ¿Cuál es el programa que vamos a hacer para salir de la pobreza? ¿Qué programa o qué plan tenemos para la electricidad y la luz eléctrica en Venezuela? ¿Qué programa tenemos para restaurar el gas? ¿Cuál es el plan para restaurar nuevamente PDVSA? Y no me vengan a decir que hay una concepción socialista de la cosa, no sé si son liberal. La debe haber, pero lo que importa es que las necesidades circunstanciales y urgentes de la transición política en Venezuela pasan necesariamente por poner algunos puntos incuestionables en el debate. Y esos puntos incuestionables en el debate tienen que estar exentos de las visiones particulares de la justicia, como la que puede tener María Corina Machado o la que puede tener Henry Ramos de Luz. Luego, están los factores políticos en la suficiente, no digo madurez, en la suficiente capacidad reflexiva para darse cuenta de esto. Ahí es donde yo tengo mis dudas. Yo creo precisamente que uno de los grandes problemas que tenemos hoy
que no tuvo la generación de 1958 es que la generación actual de nuestros políticos, ojo, y Henry Ramos tuvo en ambas, pero estoy hablando de lo que él es ahora, esta generación política que tenemos en Venezuela es distinta a la anterior, porque la anterior, la de 1958, no tenía un concurso de popularidad. De hecho, el pacto de punto fijo tuvo 3 fases que yo determino y analizo en mi artículo, 3 fases. La primera fase fue todo el esfuerzo que hizo Punto Fijo y los actores para hacer un frente de unidad y postular un solo candidato a la presidencia de consenso, y no pudieron hacerlo. Esa fue una fase maravillosa, pues fue una fase en la cual todos los partidos políticos comprometidos trataron de establecer un solo candidato y no pudieron hacerlo. Ojo, en un momento donde Pérez Jiménez no iba a ser candidato otra vez y donde no existía nada que se llamaba PSUV, ni había tampoco ningún partido político importante que respaldara al dictador, solamente la Fuerza Armada. Y sin embargo hicieron todo el esfuerzo para lograr un candidato único y no pudieron hacerlo. Y fueron entonces a las candidaturas. Pero en el marco de las candidaturas, y cada partido postuló su candidato, sabemos que Rómulo Betancourt ganó la presidencia en 1958, muy por encima de Rafael Caldera, que llegó de segundo, y de Jovito Villalba. Pero la diferencia fundamental es que los 3 grandes partidos habían firmado un acuerdo que tenía 2 cláusulas muy importantes. La primera cláusula: sea cual sea el número de votos que obtenga cada uno de los candidatos, la sumatoria de todos los votos la vamos a considerar como el respaldo o no del proceso de consolidación democrática. Y hubo 98% de participación, no llegó a 3 la abstención en esas elecciones. De manera que el respaldo rotundo a la consolidación democrática fue prácticamente casi unánime en el país. Pero fíjense la cláusula: todos los partidos firmaron un convenio donde todos los votos, indistintamente de quien ganara la presidencia, todos los votos iban a ser considerados respaldo al proyecto de consolidación Punto Fijo. Y la segunda cláusula: que sea quien sea el ganador de esa elección, todos lo iban a respaldar, todos iban a formar parte de su gobierno. Rafael Caldera formó parte del gobierno, URD formó parte del gobierno, y será un gobierno de coalición. Así se trabajó Punto Fijo, porque los líderes políticos no tenían temor a la popularidad, eran jefes de sus organizaciones políticas y pusieron muy por encima de ello la responsabilidad histórica de conducir a la nación a un sistema de paz y de libertad. Hoy en día no. Hoy en día los líderes políticos, me da la sensación, a lo mejor estoy equivocado, jóvenes, ustedes me pueden clarificar, pero yo lo que observo desde mi esquina es que los líderes políticos en Venezuela toman posición de acuerdo a lo popular que pueda ser la posición. Hay un tema de popularidad aquí, de cuántos likes y RT recibe un tweet. Entonces ahí estamos fritos, tenemos un grave problema, porque las decisiones que hay que tomar en Venezuela son decisiones muy impopulares. Las posiciones de ceder espacios, de sentarse a negociar, hay que tragar unos cuantos sapos. Y tragar sapos no da votos, no da popularidad. ¿Okay? Los haters, que llaman los odiadores sistemáticos, se encargan de que no sea popular tragar un sapo. Hay que tragar muchos sapos. Y así como a Rafael Caldera lo vieron muy mal porque se sentó con un comunista como Betancourt a ponerse de acuerdo, y lo logró, y el comunista le quitó las elecciones, como fue Betancourt, cuando criticaron a Caldera por ello. Caldera se tragó su orgullo, aguantó su vendaval y se lanzó contra Leoni, y otro comunista lo derrota, que es Leoni. Se lanza contra Gonzalo Barrios, y tú sabes cuál fue la diferencia entre Gonzalo Barrios y Rafael Caldera en el tercer proceso electoral de Punto Fijo. La diferencia fueron 30.000 votos. Acción Democrática tenía su segundo año, tenía su segundo gobierno, e iba para el tercer gobierno Acción Democrática. Les aseguro que Betancourt tenía cómo voltear esa elección con un dedo. Y más aún Raúl Leoni, que era mucho más radical y mucho más potente que Betancourt, sabiendo además que tenía a Gonzalo Barrios, nada más y nada menos, como el candidato contra Caldera. ¿Qué fue lo que hizo Betancourt? Betancourt reconoció el triunfo de Caldera por 30.000 votos. Vean las memorias de René Harman, que fue a la postre la esposa de Betancourt, viuda, la posterior esposa de Betancourt,
las memorias de René Hartmann, ella señala la razón de por qué Betancourt reconoce los 30.000 votos de Caldera y le dice a Gonzalo Barrios, no vas para el baile, te quedas aquí, no ganaste la presidencia. Porque para Betancourt era mucho más importante la alternabilidad política en el ejercicio del gobierno, que un vasto sector del país como Copey entendiera que podía ser gobierno también, que la democracia no era para los adecos, sino para todo el país, y por eso hizo precisamente Betancourt calmar las ínfulas de Gonzalo Barrios, sentarlo en una silla y decir, no, Miraflores ahora es de Caldera por 30.000 votos. ¿Se imaginan eso hoy? ¿Se imaginan esa claridad política hoy? ¿La pueden ver en alguno de sus líderes? Yo les hago la pregunta a ustedes. Carioli. Yo creo que estos ejemplos son no solo para el panorama político actual, sino para la vida. Así es. Así que gracias, Carioli, porque esa es la historia del país. Esa es la historia del país. Es así, y hay que recordarla. Siempre es bueno recordarla y reiterarla en estos espacios. Profe, le tenemos una última pregunta. Creo que si es por nosotros nos quedamos toda la noche acá hablando del pacto de punto fijo, pero bueno, el tiempo nos limita un poco. Y la pregunta es, tomando en cuenta el concepto general y plural de la política, el costo político de la exclusión del Partido Comunista Venezolano para la época no fue mayor, tal vez, que el mensaje que se quería dar excluyéndolo, o tal vez pisó de una manera u otra lo que era la pluralidad de la política. No entendí muy bien la pregunta, Carioli, discúlpame. No entendí muy bien la pregunta. No sé si la puedes leérmela de nuevo. Okay. Como una especie de... Esta me la hicieron llegar por privado. Y no sé, quería ver si usted la entendía mejor que yo. Me dicen, Sí. tomando en cuenta el concepto general y plural de lo que es la política, el costo político de la exclusión del Partido Comunista de Venezuela para la época no fue mayor que el mensaje que se quería dar excluyéndolo. Bueno, esto es un gran tema, ¿no? Es un gran tema. Estoy tratando de ubicarlo aquí en el chat, ¿no? Estoy tratando de ubicarlo, Carioli, en el chat. Profe, No esta me la hicieron llegar por privado antes de comenzar la sesión, por eso cerré con ella. Ok, perdóneme entonces. Bueno, es que estoy tratando de buscarla por acá. Yo pensaba que estaba por aquí y bueno, tuve otra vez el tema. Según lo que entiendo, Carioli, según lo que entiendo es que efectivamente, al parecer, hay una especie de exclusión en esto, ¿cierto? Es que no entendí, no pude escuchar la pregunta, estaba más ocupado leyendo algunas cosas de los comentarios en el chat, que me parecen todos muy interesantes, por cierto, y me he reído con algunos de ellos. Pero no pude, discúlpeme si me puede sintetizar la pregunta de nuevo, discúlpeme usted, me distraje con el chat de lo que tenemos aquí. Discúlpeme nuevamente. Me da pena, pero tengo que pedirle que me disculpe. Puedo cometer la pata en la respuesta. Profe, bueno, esta pregunta no, como ve, como le dije, no está en el chat, entonces creo que podemos saltar a una que sí nos hizo más, sí está aquí en el chat, y creo que es bastante propicia, aún más de la que la hice, Bueno. Y la pregunta, democracia participativa y representativa, tomando en cuenta lo que ya escuchamos, y tomando en cuenta estos dos conceptos también, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? Wow, bueno, en Venezuela no hay ningún tipo, bueno, no sé, yo soy muy pesimista con respecto a digamos, el estado del arte de la democracia en Venezuela. Muy pesimista. Si algo debe distinguir la democracia en una nación es al menos la constitución de muy buenos partidos. Una de las cosas que a mí más me afecta y más me duele en Venezuela, lo he comentado en otros espacios, es que en Venezuela los partidos políticos prácticamente se están reduciendo de una manera vertiginosa. Nos hemos convertido sencillamente en partidos de redes, en partidos de cuadros, y a veces en partidos de cuadros con muy pocas vocerías. Es decir, entiendo que los partidos tienen sus instancias internas de mediación y que tienen relaciones internas por sectores y se dan mensajes,
pero realmente sorprende mucho cómo la vida de partidos políticos en Venezuela ha venido demoliéndose. Y sabemos que no ha sido solo responsabilidad de los partidos, quiero ser muy claro en esto. El sistema, digamos, la revolución ha hecho todo lo posible para demoler los partidos en Venezuela. A veces me sorprende cómo aún no ha hecho más, ¿no? Hace nada tenemos el caso de Voluntad Popular, que va a ser proscrito como partido político en Venezuela. Está ilegalizado, pero ahora parece que va a ser proscrito como organización política. Y uno se sorprende, ¿no? Porque yo vengo de una Venezuela donde uno veía en cada esquina una casa de partido. Cuando decía que uno veía en cada esquina una casa de partido, así se los digo, así como cuando uno ve en cada esquina una bodega, uno veía en cada esquina una casa de partido. Yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela y vivía en el bosque. Y desde el bosque donde yo vivía, que era en los Altos de Chacaíto, dicen otros, hasta la Plaza de Venezuela, yo veía 3 casas de partido que me quedaban por el camino. Eran comité de base de Acción Democrática. COPEI estaba, la sede principal de COPEI estaba a una pedrada de mi casa. De tal manera que yo viví rodeado de organizaciones políticas por todos lados de que era niño. Y la vida de los partidos era una cosa pero permanente. La gente andaba con su boina blanca y verde todos los días por la calle. No se ponían solamente para marchar, andaba verde y blanco todos los días. O sea, eran militantes de partido. Los partidos eran una militancia. Entonces, claro, esto por supuesto no es nada que tampoco sea para aplaudir. Lo que estoy siguiendo con esto es que de allá venimos, digamos, los partidos que de una u otra manera impulsaron algún grado relativo de libertades básicas y públicas en Venezuela. Que haya tenido fracasos importantes en materia social y económica, innegables e indudables. Yo soy el primer crítico de ello. Pero al menos políticamente hicieron una labor importante de organizar cuadros políticos, de organizar masivamente a la población alrededor de sus banderas y de sus lineamientos, y también, por qué no decirlo así, de tener prácticas permanentes como partidos políticos. Celebraban sus aniversarios, hacían romerías, hacían reuniones, tenían un activismo público en la calle perenne y permanente, a pesar de que en Venezuela de aquel tiempo no había mucho que protestar en el país. Hoy vemos que los partidos políticos están muy exiguos. Entonces, pensar en democracia representativo-participativa sin partidos políticos es algo muy difícil de concebir. A menos que uno piense en estas democracias de nuevo cuño, democracias promovidas, por cierto, por pensamiento de la izquierda, y no de la izquierda tradicional, sino de la neoizquierda, sobre todo europea, que tiene la pretensión de las democracias aluvionales, como le llamo yo. Las democracias plebiscitarias. Las democracias, sí, tú sabes, de mayoría, de aglomeraciones multitudinarias de gente, de la muchedumbre, ¿no? Esa democracia que se celebra en la Plaza Bolívar, se reúne una muchedumbre y ahí toman decisiones. Esa democracia de la muchedumbre son sumamente peligrosas. Porque la democracia de la muchedumbre, como no tienen organización alguna, no responden a ninguna línea alguna, no ejercen el centralismo democrático, no eligen representantes y por tanto no tienen representantes, son solamente eso, muchedumbre. Por lo general, caen presa fácil de un líder. Y cuando el líder o los líderes ocupan el poder del Estado, y además de eso no tienen escrúpulos ejerciendo el poder, la democracia se convierte solamente en eso, en democracia. En la democracia del cuarto tipo, le llamaba Aristóteles, la democracia de la muchedumbre, donde la soberanía no radica en la ley, sino que radica en las preferencias de la muchedumbre. Esa democracia es sumamente peligrosa. Y la democracia participativa y protagónica, que también inspiró por mi parte un artículo, pero no sobre Punto Fijo, sino uno que publiqué sobre la Atenas en la era de Pericles. Le llamé Pericles y la democracia y vida privada en la época de Pericles. Esa democracia participativa que se piensa que es la democracia directa, donde la gente participa directamente en los asuntos públicos, donde el ciudadano es un ciudadano total, está todo y continuamente ejerciendo la vida pública y política en la calle. Ese tipo de democracia verdaderamente se queda muy restringida, porque es el tipo de democracia donde el individualismo pierde todo sentido, donde el desarrollo de la personalidad individual carece de oportunidad, donde la belleza de la vida privada, donde florecen las artes y las ciencias,
donde florece el amor y la familia, donde florece la paternidad y la responsabilidad filial, donde precisamente se cuece la amistad, se cuece la belleza, se cuece la prosperidad, la salud, la reflexión y la mente, donde se desarrollan la mayor cantidad de atributos y talentos de los cuales estamos hechos los seres humanos. Esa maravillosa vida privada desaparece ante el rigorismo de la muchedumbre en los asuntos públicos, que todo el tiempo está convocando una asamblea para todo asunto. Entonces, esa democracia, evidentemente, es la que Venezuela, hasta ahora, uno observa que la revolución es la que quisiera prevalecer. Y frente a ella, la mejor forma de protegernos es fortaleciendo partidos, fortaleciendo organizaciones como Más Ciudadanos, fortaleciendo asociaciones intermedias, organizaciones que nos permiten tener estos espacios de reflexión, organizaciones donde sea posible efectivamente tener esa vida privada que quisiéramos tener para nosotros y que pudiéramos desarrollar mucho mejor. De tal manera que en Venezuela no estamos todavía ni en ningún canon, ni tenemos participación, digamos, en términos globales directos, porque el liderazgo de la revolución no tiene capacidad para movilizar vastos sectores de la población, dado su evidente fracaso. Y por otro lado, no tenemos una democracia representativa, porque los partidos quienes deberían representar a sus afiliados tampoco crecen, tampoco se desarrollan, tampoco invitan, y mucho menos parece que tampoco inspiran para que la gente se inscriba en sus organizaciones. De manera que tenemos un gran drama desde ese punto de vista democrático en Venezuela, y efectivamente esperemos que al menos los derroteros se inclinen hacia la representatividad y no hacia la muchedumbre, porque la democracia directa, y les recomiendo que lean el artículo que no lo han leído, se los puedo hacer llegar también, está publicado por la misma revista Politeia, pero muchos años más después, 2004 creo que fue. En ese mismo artículo muestro que la democracia directa jamás existió, ni siquiera en el mundo clásico griego, como suele pensarse. De tal manera que la democracia presuponía siempre representatividad, y la ficción de la democracia directa es un invento que la revolución le ha sacado mucho provecho, y la izquierda, sobre todo jacobina, a partir de la segunda revolución, de la Revolución Francesa hasta nuestros días. Así que cuidado con eso de las democracias participativas y directas. Ariorli. Bueno, profesor Vallés, muchísimas gracias. Lamentablemente nuestro tiempo llegó a su fin. Creo que hasta ahora esta ha sido una de las sesiones más completas, con más interacción y bueno, donde realmente analizamos, indagamos y aprendimos sobre la real historia de nuestro país en calidad de ponente. Así que de nuevo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos a analizar este tema tan importante y tan relevante en la historia de Venezuela. Y bueno, bienvenido siempre a los espacios de formación Más Ciudadanos. Bueno, muchas gracias, Carioli. Creo que por lo que acabo de revisar ahorita mientras conversaba, el tema del PCB siempre se ha considerado como una exclusión de punto fijo. Les recomiendo el trabajo de Juan Carlos Rey, Sistema de Partidos Políticos Venezolanos, que es un pequeño artículo que salió publicado, una compilación de él, también está en Politeia, donde muestra sencillamente que el Partido Comunista era más nueces que otra cosa. ¿Cómo dice? Más ruido que nueces. ¿Cómo que dice el refrán? Mucho ruido y pocas nueces. Así es. Y efectivamente se le da una importancia al Partido Comunista como si fueron excluidos, como si estuvieran excluyendo, digamos, a la mitad del país, y efectivamente no. La votación de Betancourt muestra claramente que el Partido Comunista no tenía ni siquiera la mínima parte del país, porque el Partido Comunista, desde la clandestinidad, que era relativa, pues sus principales líderes estaban en la calle, promovieron una abstención que no tuvo ningún tipo de éxito en la elección de Rómulo Betancourt. De tal manera que, bueno, los dejo hasta con esa última, pues. Hasta luego. Feliz Profe, de verlos. muchas gracias. A la Muchas orden gracias por siempre. acompañarnos. Como reflexión final, yo creo que es importante porque yo creo que a veces como jóvenes que no añoramos algo que no conocimos, y eso es bastante triste, creemos que estamos condenados como a Sísifo, a ese nunca lograr terminar de llegar arriba con la piedra, y lamentablemente pensamos eso por todo lo que hemos vivido, pero yo creo que cosas como el Pacto de Punto Fijo o periodos como estos nos enseñan que sí se puede, y que los venezolanos tenemos experiencia y que en un momento de la historia fuimos inclusive referencia de democracia para Latinoamérica y el mundo. Así que muchísimas gracias, profe.
le comento que me escribieron muchísimas personas al privado diciéndome bueno, que están encantados, que gracias por la ponencia, y bueno, de parte de más ciudadanos, agradecidísimo.